En este contexto de mercado, un protagonista se llama Abengoa, protagonista en el cierre del año 2015, protagonista en el arranque de 2016. Abengoa, si ustedes recuerdan, la semana pasada comunicó que tenía deudas con proveedores superiores a los 5.000 millones de euros. Bueno, pues hay un proveedor, y lo hemos conocido a través de su despacho, que se plantea una demanda a terceros. Es el despacho Iure Abogados. Dice que defiende los intereses de uno de los proveedores de Abengoa y que no se descarta que se puedan exigir responsabilidades a terceros, entre los que se incluirían auditores y la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde el despacho Iure Abogados, don Carlos Pavón, socio de la firma. Don Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿A qué proveedor defienden ustedes? ¿Y por qué se plantean esta demanda a terceros? ¿Esto es habitual? Sí, es habitual que cuando acreedores se encuentran en una situación en la que un grupo grande, ¿no? Ahora ocurre con Abengoa, ha ocurrido con otros grupos en estos años de crisis, cuando la sociedad acreedora se plantea reclamar o ver exactamente su crédito en qué situación está, se da cuenta de que en el grupo esta sociedad se encuentra atrapada en una filial. Es raro, no es como las entidades financieras que directamente cuando van a conceder crédito saben perfectamente a qué sociedad están financiando y por eso se cuidan de exigir garantías. Su crédito tiene suficiente respaldo. El de los proveedores suele ser el crédito que se encuentra en una situación de mayor incertidumbre. En este caso concreto, en el caso que nos ocupa es un proveedor que nos consulta su situación en relación con Abengoa y cuando analiza su caso particular, este acreedor está atrapado con un crédito de 600.000 euros, es una empresa madrileña, atrapado en una filial que cuando analizas el contenido de esa filial, contenido patrimonial, contenido publicado por el propio grupo, su inmensa mayoría de activos, realmente donde tienes para poder cobrar, son créditos concedidos a la sociedad Abengoa. Por tanto, al final es un acreedor que está en una situación de peor rango que el de los acreedores que puede tener la matriz del grupo, una matriz que si finalmente acaba rescatada o puede salir adelante porque entra en un proceso concursal y la banca le inyecta capital, que es lo que parecía que estaban anunciando, se lo inyectarán a esa matriz, eso no tiene nada que ver con esta sociedad filial. Entonces esto lo que aboca es a los proveedores, en este caso concreto esta filial tiene 40 millones de euros con proveedores en la misma situación. Entonces estos proveedores lo que tienen que analizar es la posibilidad de reclamar a terceros, porque lo que tienen al final es una sociedad pantalla entre sus créditos, lo que han concedido de crédito al grupo, y las sociedades que realmente tienen un patrimonio, algo con lo que poder atender el pago de deudas. Entonces es la situación de muchos proveedores, ¿no? Ocurre en este caso y ocurre en otros grupos. Recuerdo un grupo valenciano que el volumen que nosotros podemos manejar de proveedores, todos ellos atrapados en una filial de una sociedad concursada, esa sociedad ha acabado liquidando y en cambio el grupo ha continuado con su actividad. Pero una duda, discúlpeme, cuando una compañía está en preconcurso de acreedores y con todos los trámites y todo el proceso que se pone en marcha, ¿no se vela por las filiales entonces? No es que no se vele por la filial, es que la que se acoge al preconcurso en este caso es la matriz. La filial en concreto de la que estamos tratando, yo por ejemplo no tengo conocimiento, ni el cliente tiene conocimiento de que esta sociedad se haya acogido a un preconcurso. De todas formas, el preconcurso no protege nada a los acreedores. El preconcurso lo que busca es dotarse de una especie de escudo protector a la empresa deudora para que no se puedan iniciar ejecuciones contra esta empresa deudora, que la gente que pueda tener un título ejecutivo como es un banco, porque tiene su deuda reconocida en la escritura pública cuando concede el préstamo, estos acreedores, los financieros, tienen capacidad de iniciar una ejecución en cuanto hay un impago. Entonces, con el preconcurso evitas esa posibilidad, de forma que te dotas de un plazo que son 4 meses en los que puedes poner un plan de pagos en la mesa, puedes negociar, se trata de conseguir algo de oxígeno. En el caso de las filiales, si no están sometidas a este preconcurso, yo tendría capacidad mañana de iniciar un proceso de ejecución si mi deuda estuviera reconocida en una escritura pública, que no es el caso, porque los proveedores lo que tienen son facturas, son albaranes, no tienen una deuda reconocida en una escritura pública. Por eso no están sometidas a un preconcurso, porque no tienen ese temor de que inicien ejecuciones. Y aunque las iniciaran, son ejecuciones que no van a ningún sitio, porque no vas a tener nada que embargar, porque todo lo que tiene la sociedad filial es créditos concedidos a la sociedad matriz, que sí está en preconcurso. Pues ese es el escenario, ¿no? ¿Qué se puede conseguir planteándose una demanda de responsabilidades a los auditores o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Lo digo porque todos estos trámites también llevan su tiempo. O sea, a ver, claro. merece la pena. Yo entiendo que sí que es muchísima cantidad, porque usted nos habla de que en el caso de esta filial hay 40 millones de euros de deuda, pero que el caso concreto, ¿no?, de la empresa a la que ustedes representan son 600.000 euros. ¿Cuánto tiempo puede llevar y qué se puede sacar de la CNMV? Porque cuando pasa algo en el mercado, yo discúlpeme, pero la respuesta generalmente que da la CNMV es que ellos no son responsables. Normalmente es la explicación que se nos suele dar en el mercado cuando pasa algo. Está claro. A ver, nosotros cuando planteamos el análisis de responsabilidades de terceros,
Es obvio que identificamos mucho más clara la responsabilidad que pueden tener entidades privadas, como puede ser una compañía auditora, con sus seguros de responsabilidad civil y demás, que un organismo público como la CNMV. Lo que siempre ponemos a disposición del cliente es la situación particular que haya ocurrido en este caso concreto para analizar hasta qué punto, en el caso, por ejemplo, de la CNMV, ha cumplido o no con sus deberes. Es cierto que esa figura, la de la responsabilidad patrimonial del Estado, que la tienen todos los organismos públicos, esto la gente tiene que saber, que si yo tengo un problema un día en una carretera, porque la carretera está en mal estado y es una carretera pública, tengo acceso a una reclamación al Estado. Lo que pasa es que hay que conocer que a nivel judicial, si lo que hacemos es una reclamación en masa, todos en masa acuden a reclamar por una negligencia en el funcionamiento de un órgano supervisor, es relativamente sencillo que por parte de los juzgados la interpretación sea muy restrictiva. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos para valorar en qué casos interesa ir adelante y en cuáles no. Esto, por ejemplo, para los proveedores aquí no lo vemos tan claro, ¿no? De cara a accionistas, de cara a bonistas, es los que tienen que analizar si en este supuesto ellos podrían estar o no en una situación de reclamar por mal funcionamiento de un organismo público. Esto solamente es para tener en cuenta que cuando alguien pierde en bolsa, esto está totalmente amparado por el hecho de que es un mercado libre en el que la deuda, o en el caso de acciones o en el caso de bonos, puede ir fluctuando y podrá subir o bajar y ahí cada uno asume su riesgo. Pero cuando ocurre un escándalo, donde de repente se descubre que ahí había, pues, no es el caso de Abengoa, pero cuando se descubre un chiringuito financiero, cuando se descubre algo que es muy llamativo, los órganos de control son los que pueden llegar a tener algún tipo de responsabilidad por no haber tenido ese control. Pero es cierto que a nivel judicial es una interpretación muy restrictiva. En cambio, en el caso de los auditores es distinto, porque en el caso de los auditores, estos lo que analizan es la información financiera que les suministra la empresa, donde su obligación, de la compañía auditora, es exigir toda esa documentación que necesitan evaluar para ponerlo en un informe donde al mercado, cuando hablo del mercado hablo a proveedores, hablo a entidades financieras, a cualquiera que vaya a contratar, puedan tener información suficiente para saber dónde se meten. Entonces, yo en el caso concreto de esta empresa que estamos analizando, el caso de la filial, y cuando el cliente nos ha consultado pues este tipo de análisis, es un análisis muy preliminar, ¿no? Pero que hay que desarrollar para saber si finalmente iniciamos acciones. Te das cuenta de que el análisis que hace el auditor, en este caso concreto, no da información suficiente de cara a nuestro cliente, por lo menos, de cara a saber si esta sociedad tenía o no capacidad de pago a futuro. Si no lo tenía, y es que ha ocurrido algo con posterioridad al informe de auditoría, no hay nada que achacar al auditor. Pero si realmente había algún tipo de información que no se ha llegado a cumplir con el mínimo que le era exigible, que es lo que hay que analizar, y por eso todavía no se ha podido valorar si se va a iniciar o no una acción, es una cuestión de si se han cumplido o no con las obligaciones de verificación que al auditor le correspondía hacer en relación con el análisis de la contabilidad de esta empresa. Es obvio que a ningún auditor se le puede exigir que prevea al futuro ni que pueda valorar algo atípico, ¿no? Pero lo que aquí ha ocurrido es algo que si retrotraemos un año atrás y se analiza desde dentro, ¿no? Se analiza desde la planificación financiera de la empresa, una previsión en la que se ve que si nada excepcional ocurre nos vamos a ver abocados a una situación de impago, eso se tiene que poner de manifiesto en el informe de auditoría. Eso es lo que permitiría a terceros, proveedores en este caso, poder haber valorado si concedían o no crédito a esta sociedad o trabajaban con ella exigiendo el pago al contado. Abengoa, protagonista, y sus proveedores también, y nos lo ha explicado pues perfectamente la situación en la que se encuentra uno de estos proveedores, Iure Abogados. Yo le agradezco a Carlos Pavón, socio de la firma, que nos haya acompañado esta tarde en Capital Radio. Cuídese y gracias. Muchas gracias a vosotros.